Por eso es que hay miedo a tener más hijos, porque no creemos en la providencia, porque si no sería otra nuestra mirada al mundo, nuestra mirada a nuestra realidad y a todo cuanto hacemos. Esa es la razón entonces de que el hombre no cese de buscar con ardor esa fuente escondida. ¿Por qué el hombre busca el amor? ¿Por qué quiere saber más del amor? ¿Por qué la pregunta de un joven de 16 años es, ¿cómo sé si me ama o no me ama mi enamorada? ¿Por qué esa constante pregunta? ¿Por qué el pequeñito de 6 le dice al papá, a la mamá, ¿tú me amas? ¿Tú me quieres? ¿O por qué el de 8 o 9, que ya tiene un constructo racional mucho más grande, le dice, papá, ¿tú amas a mi mamá? ¿Por qué es tan importante para un joven ver que el padre le diga a la madre, te amo? ¿Por qué es tan importante? Porque la significación de amor que él tenga va a ir en función de la seguridad con que él vea el amor de sus padres. Su primera búsqueda está en casa. La primera búsqueda está en saberse amado, la segunda búsqueda está en saber que sus progenitores se aman. La tercera recién es el despliegue que va a lanzarse hacia el mundo. ¿Cuánto daño hacemos cuando pensamos que el amor es algo reservado, propio e íntimo y no lo podemos expresar? Obviamente dentro de los márgenes de prudencia y pudor, pero hay que expresarlo. Hermanos, aquí estamos muchos esposos. ¿Cuántos salimos de la mano a decirle al mundo que tenemos 20, 30 años de casados y que creemos en el matrimonio? Somos de pastoral familiar, trabajamos en familia, trabajamos por la temática familiar y a veces estamos presurosos, confundidos en otra cosa. Las charlas no son tan importantes, es mucho más importante y valioso que caminemos mirándonos a los ojos, sonriendo, tomados de la mano. Eso es lo que quiere el mundo. El amor humano tiene una urgencia de ser testimoniado. Entonces, el origen y sentido del amor humano, retomo, para ir consolidando e interpretarlo a la luz de la Humanevite, luego, a partir del amor originario, el ser humano descubre que ha sido creado también para amar. Descubrimos que somos creados para amar. Cada uno en su especificidad, varón y mujer. Somos creados para amar. No es difícil amar. Cuando nos frenamos un abrazo, cuando no damos un beso, cuando no le decimos a alguien algo que nos nace del corazón decirlo, entramos en un proceso de tristeza, angustia y dolor, porque estamos contradiciendo a esa capacidad innata y grande y poderosa de amar. El amor humano es una respuesta al don divino. Recibo el don, respondo amando a Dios, amándome a mí y amando a mis hermanos. Esa es la respuesta. Un amor que nos precede, un amor que es más grande que los deseos y un amor mayor que nosotros mismos. Por eso es que se entiende la capacidad de una madre cuando se desprende de todo lo que a ella le significaría gozo y florecimiento y se dona a sus hijos. Y esto no hay que perderlo de vista. Y voy a ser reiterativa y tal vez suene aburrida. Una mujer no puede decir, yo solo soy ama de casa. No puede decir eso porque está cumpliendo la misión más grande y la muestra más grande de amor que una mujer puede tener en este tiempo, donde estamos tan expuestas a poder ser exitosas y a traer incluso mayor beneficio económico a la casa. Esa es una verdadera muestra de amor. Una verdadera muestra de amor es una vocación religiosa. Cuando me niego posiblemente a algo que también anhelo, pero descubro que mi llamado de amor más grande está al servicio de Dios, sirviendo a mis hermanos. Una llamada de amor es aquella donde el esposo reflexiona y vuelve a comenzar y cede el perdón a sus esposos o a su esposa. Por eso, aprender a amar consiste en primer lugar recibir el amor, acogerlo, experimentarlo y hacerlo propio. Repito lo que dije al principio. Si no vivimos una experiencia de amor primera, no sabemos amar. Cuando un esposo o una esposa dice, yo sin él me muero, bueno, podríamos entender por el tiempo que viven juntos, pero la verdad es que sí podemos existir sin el otro, porque en principio vamos a aprender a amar al otro en función de cómo nos amemos nosotros mismos. Por tanto, queridos hermanos, si nosotros creemos realmente en el amor divino, vamos a poder vivir con esperanza y avanzar hacia la victoria del amor. Los matrimonios que llegan a 50 años,
a 40 años, a 60 años, son aquellos que viven en victoria porque su fuente de amor es Dios. Se amaron desde Dios para entregarse. La fuente de su amor es Cristo, es Dios Redentor. Sin embargo, en este contexto, el pecado va a impedir la realización de la persona en la verdad del amor. El pecado bajo la figura de miedo, el pecado bajo la figura de soberbia, de orgullo, de ideas irracionales, de acoger las cosas que están a mi alrededor que me llaman la atención. Pero para lograr la plenitud del amor, tenemos que entender que la virtud de la castidad permite a la sexualidad ser vivida en plenitud. Y ahí empiezo a trabajar el tema de la Humanae Vitae. Cuando Pablo VI se pronuncia respecto de la introducción de los anticonceptivos, estaba plenamente viendo cómo iba a atentarse contra la castidad. Si no hay castidad, no voy a conocer la plenitud y la belleza de la sexualidad. La castidad nos educa. Y el sacramento del matrimonio sana, perfecciona y eleva el amor conyugal. Y no es porque solamente sea un anuncio de la Iglesia Católica. Hace poco se ha publicado en México un estudio que ha demostrado con cifras altísimas cómo los matrimonios, las familias que tienen un vínculo estable, un vínculo conyugal estable en matrimonio, son el 82.9% de estas familias experimentan un bienestar social, económico, de salud mucho más alto, 7 veces más alto, 6 puntos y tanto más alto, que aquellas, el 1.2%, que no tienen un vínculo familiar y con niveles de alta satisfacción. El anuncio de la Iglesia siempre corresponde con la plenitud del ser humano, siempre. Entonces, en ese contexto de la realidad del amor y la naturaleza, es que surge el anuncio y la presentación de la Humanae Vitae. El 25 de julio de 1968, en virtud de custodia del amor humano, la carta encíclica La Humanae Vitae del Papa Pablo VI reafirmó la doctrina católica que hablaba sobre el amor humano, sobre la vida y sobre la sexualidad. Este documento enumeró las consecuencias de llevar una vida fuera de la doctrina católica. Como les dije anteriormente, surge en un clima de avance tecnológico que prometía la superación de todo lo anteriormente visto, que prometía a la mujer la libertad plena, que prometía a los matrimonios la atribución de llevar y manejar el sentido de su existencia, el sentido de su paternidad, de su maternidad. Lo hacía poderosísimo al ser humano. Pero en medio de ese clima tecnológico que siempre nos deslumbra, la tecnología suele deslumbrarnos mucho, suele llamarnos la atención, suele capturarnos. En medio de ese clima, 1968, 25 de julio, el Papa Pablo VI se anuncia. ¿Por qué? Para custodiar el amor humano. ¿Y qué es lo que advirtió el Papa Pablo VI a través de la encíclica Humanae Vitae? Dijo, la anticoncepción, es decir, las pastillas anticonceptivas, que era lo que se estaba produciendo, la anticoncepción conducirá a la infidelidad conyugal. ¿Qué más dijo? La práctica de los métodos anticonceptivos llevaría a una degradación general de la moralidad. 1900. Degradación moral. La anticoncepción llevaría a los hombres a dejar de respetar a las mujeres y a considerarlas en un mero instrumento. Y por último, la aceptación general de la anticoncepción por las parejas las conduciría hacia una masiva imposición de los métodos anticonceptivos por los gobiernos inescrupulosos. Lo anuncia en 1968. ¿Notamos algo de parecido? ¿Tenía razón el Papa en esa época? ¿O será que la mujer, en base a los anticonceptivos, realmente se ha liberado? ¿Realmente ahora es dueña? ¿Realmente no está sufriendo? 4 son las consecuencias
de la práctica y la imposición anticonceptiva, ciertamente se produjo el camino a la infidelidad.